Me llamo Graciela Aynagian. ¿Tenés descendencia armenia? Tengo ascendencia armenia, porque mis padres son de origen armenio y mis abuelos son de origen armenio, pero mis padres nacieron en Argentina. Mi papá nació en Córdoba y mi mamá nació en Buenos Aires. Y mis hijos nacieron en la Argentina. Los que concurrían a la escuela, ¿eran solo armenios? De origen armenio, sí, eran todas familias de origen armenio. O su mamá o su papá tenían que tener origen armenio. ¿Cómo eran los uniformes? ¿Hay alguna diferencia con los actuales? ¿Podían asistir con pollera? Los uniformes eran muy diferentes a los de ahora, que ustedes ya los deben haber visto, y para ustedes debe ser bastante incómodo cuando ven esas fotos decir cómo venían con esta ropa. Pero sí, las mujeres teníamos que poner camisa, corbata, jumper, no sé si saben lo que es un jumper, gris con cinturón. Arriba nos poníamos el guardapolvo. Y arriba el blazer, se hacía mucho frío. Se hacía frío. Y los días de acto y los días importantes nos teníamos que sacar el guardapolvo y quedar con el jumper y el blazer. Y por eso era pollera, o sea, no era pollera, era un vestidito, un jumper. ¿Por qué se dice jumper? Porque un jumper es que abajo te pones otra cosa, abajo te pones la camisa. Y teníamos mucho frío en invierno con las piernas, porque no podíamos venir con pantalón. Y tampoco nos dejaban venir con la ropa de gimnasia. Y para los días de educación física había que cambiarse, había que traer ropa aparte en un bolsito para días de educación física para mujeres y días de educación física para varones. La primaria era pupilar, ¿se quedaban a dormir en el colegio? ¿Quiénes? Yo no. Yo no me quedaba a dormir en el colegio porque tenía mi mamá y mi papá que no me venían a buscar, venía en micro. Pero había algunos chicos que sus papás vivían muy lejos o trabajaban muy lejos. Una familia, por ejemplo, que vivía en Morón es muy lejos, que hay que venir en tren para llegar acá, y se quedaba a dormir en la escuela, eran 3 hermanos, y había otras familias que eran de Montevideo, que los padres vivían en Montevideo y los hijos venían de esta escuela y se quedaban a dormir acá. Entonces, bueno, a la mañana cuando yo llegaba con el micro, sentía olor a tostadas, olor a manteca o a café con leche, y decía, ¡ay, qué rico! Y entonces mi mamá me decía, ¿vos te querés quedar a dormir en la escuela? No, yo no me quiero quedar a dormir en la escuela. Y si me portaba mal, me amenazaban con que, bueno, mirá que te vas a quedar pupila. Y yo decía, no importa, total, sábado y domingo me van a venir a buscar, porque los sábados y domingos no se quedaban en la escuela. Y esos chicos que eran pupilos, que se quedaban acá, la señorita, porque se llamaba señorita Susana, la que los cuidaba, venía a las 4 o 5 de la tarde a retirarlos como si fuese la mamá de ellos, los juntaba, les preparaba la merienda y empezaban a hacer la tarea. Y se quedaba a dormir con ellos en un espacio que hoy son las aulas de secundaria del segundo piso. ¿Qué diferencias hay entre el edificio de ese momento y el actual? ¿Era diferente? ¿Cómo era el patio? ¿Existía el espacio de la biblioteca y el espacio de enfrente? Bueno, vamos por la última. El espacio enfrente no existía, no estaba, era todo acá. El patio era igual, lo único que tenía un arco de básquet de cada lado y se ponían los arcos para jugar al fútbol, porque acá se hacía toda la actividad deportiva. ¿Existía el espacio de la biblioteca? La biblioteca sí existía y era un lugar que nos gustaba ir. Había una bibliotecaria que cambió varias veces desde que yo empecé la primaria hasta que terminé la secundaria, y podíamos venir. Era un lugar donde había que estar siempre en silencio y pedías los libros, te los llevabas, te anotaban, como cuando estaba Joana. ¿Había comedor? ¿Le daban comida armenia? Había comedor, el mismo comedor que ahora, pero organizado de una manera diferente. Nos daban sopa todos los días. No me gustaba la sopa al colegio, no la comían. Nos daban guiso de lentejas, guiso de papa, pilau con pollo, lesmellún. La sopa ahora me parece que es rica, pero en ese momento y me obligaban a tomarla. No se podía hablar en el comedor, había que estar en silencio, ponían a 2 alumnos, era una mesa larga donde nos sentábamos todos, y los 2 de la punta, que se sentaban al lado de la Oriort, porque el comedor lo cuidaba una Oriort, tenían que anotar los que hablaban. Y los que hablaban después se llevaba una mala nota. Entonces era todo con gestos. Otra cosa más,
Antes de entrar al comedor teníamos que entrar calladitos y se tocaba un timbre. Y que te volvía loco la cosa. No sé, ahora creo que está el timbre también. Porque bueno, hasta que no el se timbre callaban. y el micrófono. Hasta que no se callaban todos, no dejaba de sonar el timbre. ¿Los grados eran mixtos? Sí, los grados eran mixtos, había A y B. Y en general, siempre desde primer grado hasta séptimo estábamos con los mismos chicos y después en secundaria nos mezclaban y nos cambiaban. ¿Qué diferencias había en las aulas? En las aulas, diferencias, los bancos, tal vez no lo que nos teníamos que sentar uno atrás del otro, como en algunos grados ahora hay, pero no había esta posibilidad de moverse tanto para hacer los trabajos en grupo, no había tanta movilidad, nos sentábamos varón y mujer, nos sentaban un varón al lado de una mujer para que habláramos menos, porque se suponía que si vos te sentabas al lado de un varón, si yo que era mujer me sentaba al lado de un varón, tenía menos temas de conversación. ¿Tenías acompañantes externos o maestras integradoras? No había, pero no porque no hubiese alguna discapacidad o porque no hubiese algún niño o niña que necesitara un acompañamiento, sino porque la educación especial era muy diferente, no existía la integración y la inclusión, y el que tenía una discapacidad directamente iba a una escuela especial, no se le ocurría a nadie, no existía la posibilidad de ir a una escuela común, se llamaba así, escuela especial y escuela común, yo, por ejemplo, en el secundario tuve un compañero que era ciego. Empezó la dictadura, yo ya estaba en sexto y séptimo grado y no me enteré de nada. No supe, no entendí nada de que algo de esas cosas estaba pasando. Y nunca me pasó de leer algo. O sea, todos los libros que fueron prohibidos, yo había tenido la posibilidad de leerlos. O sea, en la escuela me los enseñaron y me los leyeron. Es más, teníamos maestros, o sea, nosotros en ese momento, por ejemplo, me acuerdo mucho, en 1975, quinto grado estaba yo, que teníamos una maestra que era muy creativa y hacíamos cosas que hoy se siguen haciendo, no sé si en esta escuela en general, y para ese momento eran muy innovadoras. Una exposición, por ejemplo, de muestro mi talento y muestro lo que sé hacer, y donde cada alumno llevaba algo que sabía hacer y le gustaba hacer para que los padres vean. Hacíamos barrileteadas y entonces nos enseñó a hacer un barrilete, y estamos en quinto grado y era desde el área de, ella daba lengua, porque también se intercambiaban las maestras, era la seño de lengua y la seño de sociales. Y después teníamos otra que era de matemática y ciencias naturales. Y con la de lengua y sociales hacíamos estas cosas, hacíamos cosas muy creativas y bueno, me quedó como un recuerdo muy lindo. O sea, siempre creo que queda el recuerdo de las seños que hicieron algo diferente con el grupo, ¿no? Las que enseñaron desde el pizarrón y el cuaderno nada más, las que ofrecían otro tipo de actividades que no son tan comunes. Sí. ¿Qué materias tenían? Bueno, esas que te decía, hasta cuarto grado teníamos con una sola señorita, que es igual que ahora, hasta tercero, primero, segundo y tercero, una sola señorita que daba las 4 materias importantes, que se llamaba lenguaje, que hoy sería prácticas del lenguaje, matemática, ciencias naturales, y se llamaba, lo que hoy se dice sociales, se llamaba desenvolvimiento. ¿Hacían 8 horas de clase? Sí, desde las 9 de la mañana era hasta las 5 de la tarde y el comedor era a las 12. ¿Sus docentes eran todas mujeres o había hombres también? Había un docente varón en la parte de armenio, que era el varón Mesrop, pero a mí no me tocó. Pero había, en cuarto grado estaba él. En la parte castellano no tuve yo la posibilidad de tener un maestro. Pero no sé si era porque no se podía, eran todas mujeres. ¿Izaban la bandera igual que ahora? ¿Cuáles izaban? Izábamos la bandera igual que ahora. A la mañana se izaban las banderas y se cantaba una canción en armenio que no entendía. Yo me acuerdo que en primer grado aprendí la canción, pero nunca supe lo que estaba diciendo, y creo que después que estaba en secundaria entendí lo que estaba diciendo. Era una canción, una marcha, me parece que era, para izar las banderas, y las arriábamos a la tarde en castellano
con una canción en castellano. Y las banderas eran Argentina y Armenia, 2. Ahora hay 4. ¿Cómo eran los boletines? Eh, ¿Son iguales a los de ahora? Los boletines era como un cuadernito que tenía una carátula que decía el nombre. Había un boletín de la mañana, el de la tarde era así, un cuadernito que tenía la carátula, tenía todas las materias y atrás tenía las observaciones de los docentes. Los padres tenían que firmar adelante donde estaban todas las notas y atrás donde estaban las observaciones que también tenían que firmar los padres. Y siempre tenía que firmar la misma persona. Si el primer mes había firmado el papá, durante todo el año tenía que firmar el papá, salvo bueno que pasara algo. Y en el boletín estaban las materias que les dije antes y decía también música, educación, no decía educación física, creo que decía gimnasia, tendría que chequear. Sí. Y decía aseo. ¿Qué querría decir aseo? ¿Limpiar? Quería decir la presentación, si estábamos limpios, si veníamos peinados, cómo era el cuaderno, Eso si sí, estábamos muy manchados, si no estaba. Era feo que te bajaran la nota de aseo. Era tan Ya era- feo. Y otra columna, inasistencias, las faltas. Ya era fea la materia. No era una materia, Era era como un control. Era como lo que hoy sería una nota de actitudinal, Sí. pero se llamaba ¿Cuál C. era la nota máxima para probar? 10. Ah, no, para probar 4. Lo mismo que dijo Sandra. Era 4, era insuficiente, se decía insuficiente. Para primer grado era con bueno, muy bueno y no me acuerdo qué otra cosa. Y después ya creo que de segundo, tercero ya era con nota, era 4. Era insuficiente de 1 a 3 y te lo ponían en rojo en el boletín, 4 para arriba, era aprobado. En la primaria y en la secundaria 7. Y el boletín de Armenio, era otro boletín, no era así tipo librito, era como es ahora, así como un diplomita. Claro. Y estaba todo escrito en armenio. ¿Qué significa Argentina para vos? Y era, a ver, es lo mismo que me pasa ahora, porque yo paso la mayor parte del día en la escuela. Si entro a las 8 o 9 de la mañana, me voy a las 4 o 5 de la tarde, estoy todo el día acá, Claro. estoy más tiempo despierta en la escuela que en mi casa. Entonces me pasa lo mismo que me pasaba en ese momento. Y me gustaba venir al colegio, a los recreos, y en vacaciones quería volver solamente para las fiestas y para encontrarme con mis amigos. Bueno, la parte de estudiar no nos gustaba, como no le gusta a nadie, pero después uno se da cuenta cuando crece qué importante que había sido. A mí me gustaba la escuela, es más, siempre cuento esta anécdota porque yo veraneaba, tenía la suerte de que mis abuelos tenían un departamento en San Bernardo, entonces un mes veraneaba con mis abuelos y un mes veraneaba con mi mamá y mi papá, o sea, estaba 2 meses de vacaciones en San Bernardo. Lo que más me encantaba estar ahí, pero quería estar con mis amigos que no los veía nunca porque en San Bernardo no iba nadie, y soñaba todos los años que todos los alumnos del colegio levantábamos la escuela así, caminábamos, llevábamos la escuela a San Bernardo. O sea, miren qué importante que era para mí la escuela, que la quería trasladar a donde fuera. Así que bueno, era muy importante para mí, porque además sentía que todos nos conocíamos y que todas las familias se conocían, porque había Como una familia. como una familia, y que había muchas actividades por afuera de lo escolar que nos juntaban. Se festejaban los carnavales, habían kermés. No estaba la cocina del Jeri, pero había actividades de ese tipo, y lo que más me gustaba era venir en esas actividades a jugar sin el uniforme, libre.